Somos portadores de un evangelio que lleva esperanza, que enseña, que advierte y también corrige. Cuando llevamos esperanza, se reciben por brazos abiertos siempre las buenas nuevas. Cuando se ofrecen promesas de bendición, orar por los enfermos y darles la esperanza de sanidad, todos reciben con los brazos abiertos. El evangelio lleva esperanza, también enseñanza, advertencia, corrección. Pero cuando llegamos con la palabra que corrige, así siempre se levantan muros para defenderse y de pronto objetar la autoridad. Si de pronto somos solicitados para orar por un enfermo, como seguramente le ha pasado, y pedir a Dios sanidad, uno ora, ruega al Señor, pide para que su poder sanador obre en las personas y despierte fe. Y es bien difícil encontrar a alguien que diga, ¿con qué autoridad tú vienes a estar orando? ¿Con qué autoridad quieres bendecirme? Casi siempre, cuando se trata de recibir bendición, la autoridad no es cuestionada. Pero cuando se trata de enseñar, advertir y corregir, entonces la cosa cambia. Y entonces la autoridad puede ser cuestionada. Eso ocurrió con Jesús. Cuando enseñando, predicando, sanando, llegando al templo, encontró en lo que se había convertido. Él lo dijo, cueva de ladrones. Habían utilizado la autoridad que Dios les había dado para proclamar su palabra, ofrecer perdón, ofrecer redención. Y ellos se habían involucrado en medio. Y en vez de anunciar esa salvación, anunciar arrepentimiento, hicieron de su casa, de la casa de Dios, lo dijo el Señor Jesús, cueva de ladrones. Habían hecho negocio con la fe. Entrar al templo ya era un impuesto. Para entrar al templo, los gentiles que venían a ofrecer sacrificio a Dios se encontraban con que en la puerta ya le estaban cobrando. Yo me imagino qué pasaría si Dios nos libre, empezamos a cobrar ingresos en las iglesias, sobre pretexto de las arcas y los fondos. Esta gente está preocupada en lo material y ve a la gente como mercadería. Ya les cobraba entrada. Ya adentro habían cambistas, porque venían de diferente lugar, habían puestos de cambistas que daban un precio mucho menor, hacían negocio con la venta de los animales para el sacrificio, y de pronto en la puerta había alguien que señalaba, ese animal no es acepto, tienes que comprarlo aquí, es oficial, y entonces se hizo todo una cadena de negocio utilizando la fe. El Señor dijo, cueva de ladrones. Cuando sana, cuando de pronto anuncia, cuando enseña, todos reciben la bendición. Pero cuando confronta y entró fuerte a denunciar, perdón, mi casa será llamada casa de oración y ustedes la han hecho cueva de ladrones. No por el negocio meramente que se instala en una iglesia, sino hacer negocio con la fe. La gente viene para ofrecer el sacrificio y le sacas más dinero para ofrecer sacrificio al Señor. Y de pronto lo sacas plata a la gente para que se sienta más acepta. Y el Señor se encendió en un celo tremendo. Sus discípulos pudieron ver cómo ese versículo se hacía real. El celo de tu casa me consume. Cuando entonces entra en la autoridad para corregir, se levantan los muros para cuestionar la autoridad. Y esto es lo que va a ocurrir cuando no solamente oremos, llevamos palabras de fe, de esperanza, de enseñanza, sino de corrección, de advertencia. Y entonces los muros de cuestionamiento se van a levantar. Jesús entra y sacó a los cambistas, a los que vendían, a los que hacían negocios con la fe. Nadie les podía decir nada en ese momento. Todos sabían que era un negocio. Era un secreto a voces, pero se habían sometido al sistema. ¿Y quién lo lideraba?
nada menos que aquellos que habían recibido autoridad de parte de Dios para enseñar su palabra, para llamarlos al arrepentimiento, para que ofreciendo sacrificio a Dios sean perdonados, pero ellos habían encontrado un tremendo beneficio económico en esto. Cueva de ladrones, una palabra muy fuerte, muy fuerte. ¿Quiénes estaban a cargo de ese negocio? Mire usted, que los mismos sacerdotes habían puesto otros testaferros, como llamaríamos ahora, y se vieron afectados económicamente por lo que ha hecho Jesús. La gente sabía que eso estaba mal, pero se habían acostumbrado a lo que está mal. Lo terrible del escándalo es que deja de ser un escándalo y la gente se acostumbra a eso. Y nos dice, eso no es nada. Uy, la situación, cómo está la corrupción, eso no es nada. Y de pronto escucharíamos a alguien que en otro país nos está diciendo, hoy han encontrado un funcionario del Estado recibiendo corrupción. Un funcionario, eso no es nada en nuestro país, el congresista, el ministro, el presidente. Tenemos muchos presidentes presos. Y uno entonces se queda en medio de ese sistema creyendo que de ahí no se puede salir. Y el evangelio ofrece salvación, corrección, advertencia, llamar del lugar donde está, romper ese esquema de maldad, porque para eso vino Jesucristo, vino a deshacer las obras del maligno, aquellas que se impregnan en el corazón del hombre en su día a día y aquellos que alcanzan inclusive el corazón de aquellos que en vez de ser portadores de esperanza hacen de eso un negocio. Y entonces los confrontan, bota las mesas de los cambistas. Ellos de pronto ven a Jesús enojado y expulsa a todos denunciando lo que está haciendo, porque eso también se trata, denunciar que está mal, sobre todo cuando están poniendo en tela de juicio la fe y están dando mala fama al Señor. ¿Cuántos se ponen a hacer, como decía Pedro con los falsos profetas, mercadería de vosotros? Y el Señor corrige, confronta esa clase. Pero cuando hay confrontación, cuando hay corrección, casi siempre se levantan los argumentos, las excusas. Cuando quieres corregir, ¿cómo estás haciendo mal en tu casa? Estás obrando mal, estás usando mal, estás siendo un mal líder de tu casa, no estás siendo un buen líder de tus hijos. Y entonces pueden levantarse los muros de argumento. ¿Y qué argumentan? La autoridad. Y esto es lo que hacen con Jesús cuando lo encuentran en el templo. Dice Mateo 21:23, cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad? La escena que da Mateo es muy curiosa para poder entender el contexto en que esto se da. Están juntos los principales sacerdotes, están los ancianos, aquellos que de alguna manera han ingerido para que ese negocio pues les beneficie. Si no, hace rato ellos lo hubieran sacado, pero se habían cedido a su conciencia, habían cedido a la corrupción. Y Jesús los confrontó. Y ellos no hacen otra cosa que objetar su autoridad. Y se ponen con todo el grupo diciendo, a ver, ¿quién de nosotros te avala? ¿Quién te ha enseñado? ¿Quién te ha dado autoridad? ¿Con qué autoridad haces esta cosa? Porque ninguno de nosotros te conoce, ni de dónde vienes, dónde has estudiado, quién te ha dado el respaldo para hacer lo que haces. Y dan un buen argumento porque ninguno de ellos podría avalar que le enseñó algo a Jesús. Mis hermanos, cuando la autoridad es cuestionada es porque la conciencia está siendo golpeada. En este día 27 de nuestro recorrido 40 días de fe, llevando esperanza, recuerden que también cuando advertamos, cuando buscamos corregir, cuando tengamos que hablar, como decíamos ayer, así ha dicho el Señor, la autoridad va a ser cuestionada porque son muchos los que hablan de parte de Dios. Así como tú me vienen a tocar la puerta muchos. Uy, hay tantos caminos. Y casi siempre ese argumento se va a utilizar cuando la conciencia se está golpeando. Y sobre pretexto de decir con qué autoridad está haciendo esta cosa, busca disminuir aquella denuncia que ha golpeado la conciencia. Y Jesús nos da una tremenda enseñanza de no insistir en el argumento, ustedes han hecho mal.
Lo podría decir, mira, tu primo es el que vende o tu pariente es el que está. Deberían estar avergonzados. No insiste en la advertencia que ya dejó manifiesta en la corrección. Ahora va a apelar a su conciencia y de eso se trata hoy, en este día 27. Cuando hablemos de corrección, siempre deben ser argumentos que apelen a la razón y a la conciencia. Y esto es lo que Jesús les dice, hablando de su autoridad. Mira, yo te voy a decir con qué autoridad hago estas cosas, te voy a responder esa pregunta si tú me respondes otra. Dije así, yo también os haré una pregunta. Si me la contestas, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ese que predicaba arrepentimiento y la gente se arrepentía, y que decía que atrás de mí viene uno mayor que no bautiza con agua, sino bautizará con fuego. Ese bautismo, el que anunciaba Juan, ¿qué dirían ustedes? ¿Era del cielo o de los hombres? Qué tremenda pregunta que golpea su conciencia. ¿Por qué saca este argumento el Señor Jesús? Porque ellos mismos, cavilando en sus corazones y en una asamblea extraordinaria secreta, se juntan y conversan. Si decimos que es del cielo, discutían, nos va a decir claramente por qué no le creí. Porque Juan Bautista está anunciando que él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y si decimos que es de la gente, que era uno más del montón, oiga, la gente se nos va a levantar porque tienen a Juan como profeta. ¿Qué hacemos? Ninguno de nosotros le ha dado ese respaldo. Pero Juan el Bautista, a quien nosotros también hemos dejado que bautice y que anuncie arrepentimiento, él habló de él. Si decimos que del cielo, nos va a decir por qué no le creíste. Y si decimos que es de los hombres, un movimiento más humano de esos, se van a venir la gente encima si no reconocemos autoridad porque lo tenían por profeta. ¿Qué decimos? ¿Qué respondemos? Y entonces acordaron decir, no sabemos. La conciencia que se resiste a responder, pero ya fue golpeada. No sabemos. Y Jesús les dijo, tampoco yo les voy a decir con qué autoridad hago estas cosas. Pero ya lo había hecho. Ya había hablado a sus conciencias. En este día 27, recuerden, la autoridad que se nos ha dado vino de nuestro Señor a nuestra vida y nos impulsa a anunciar esas buenas nuevas porque vivimos en esas buenas nuevas. Vivimos en la fe y en la esperanza. La autoridad que se nos ha dado debe ser mantenida en nuestro comportamiento, porque si anunciamos la fe, vivamos la fe. Si anunciamos esperanza, vivamos en la esperanza. Si anunciamos corrección, vivamos en la corrección. Si dejamos de hacerlo, perderemos autoridad. La autoridad que viene de Dios se manifiesta en tu manera de vivir. Jesús les habló claramente a sus conciencias para que ellos disciernan que definitivamente no podían decir que tanto Juan Bautista o con el mismo Jesús era una palabra de hombre. Mis hermanos, la autoridad que viene del cielo para hablar de parte de Dios es la autoridad que respalda nuestro anuncio. Y mientras vivamos a Él, podemos decir, así ha dicho el Señor, golpeando conciencias para que éstas despierten y al despertar invoquen el nombre del Señor, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero algunos se resistirán, algunos callarán, algunos frente al claro argumento en la conciencia preferirán no responder. Es el momento de callar. Es el momento de dejar la palabra sembrada y no entrar a mayor discusión. El Señor nos indica, en este día 27, siembra la palabra, no discutas. Y si se resiste, vete. Mi hermano, mi hermana, no estamos acá para convencer a nadie. Estamos para llevar fe, llevar esperanza.
Estamos para corregir, para advertir. Si el corazón se abre, daremos la palabra que dice el Señor. Si se resiste, no te quedes. Deja la palabra sembrada y el Señor obrará en el corazón duro de esa persona. Que el Señor le bendiga en este día 27.